Saludos. Les trataré sobre algunos conceptos de potencial eléctrico. El primer concepto de potencial eléctrico que vamos a ver es diferencia de potencial. Se define como el trabajo que realiza el campo eléctrico al llevar una carga de un punto a otro. Se calcula por la expresión, diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a el trabajo realizado de A a B entre la carga que se lleva de A a B. Es lo que muestra el diagrama, ¿sí? El diagrama muestra que la diferencia de potencial depende solo de los puntos A y B, ya que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al trasladar la carga no depende de la trayectoria, ¿sí? Eso es lo que muestra el diagrama. También debemos tener en cuenta las unidades de diferencia de potencial. Las unidades que tenemos son Joule, que es la de trabajo, y Coulomb, que es la de carga. Como ambas son escalares, entonces la diferencia de potencial es un escalar. Y Joule sobre Coulomb quiere decir que equivale a decir un voltio. Lo reemplazamos o lo sustituimos como 1 V mayúsculo. Segundo concepto. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Veamos. Consideremos dos placas plano paralelas separadas entre sí a una distancia x, las cuales se encuentran electrizadas uniformemente, con la carga de la misma norma pero de signos contrarios. Ahora, si se pone una carga de prueba positiva entre las placas, dicha carga quedará sujeta a una fuerza de atracción, ¿sí? Esa carga de prueba positiva quiere decir que se va a mover hacia la placa negativa, debido al campo eléctrico originado por la placa en el espacio que existe entre ellas, ¿sí? La carga se desplazará perpendicularmente a la placa, ¿sí? O sea que se va a mover de la placa positiva a la placa negativa, ¿sí? Esto quiere decir que el campo eléctrico es uniforme, ¿sí? Sabemos que el campo eléctrico es uniforme, menos en los extremos, ¿sí? Porque en los extremos se curvan. Si en cualquier punto del campo su dirección e intensidad es la misma. Eso es lo que quiere decir diferencia potencial en un campo eléctrico uniforme. Ahora, la diferencia de potencial entre las placas se relaciona con la variación de energía potencial eléctrica, también la conocemos como trabajo, recordemos eso. Y con la carga mediante la expresión que la vimos anteriormente, pero primero debemos conocer la definición de trabajo. El trabajo que realiza el campo para llevar una carga Q desde A hasta B es igual a eso que tenemos aquí, la definición de trabajo. Y para que haya trabajo, debe haber una fuerza aplicada. Esa fuerza es fuerza eléctrica, ¿sí? También debe haber una distancia o un desplazamiento. Y la fuerza debe estar en una componente. Esa componente es solamente en X, ¿sí? Para que haya trabajo, la componente debe darse en X. ¿Ok? Aquí tenemos la definición de fuerza eléctrica y la definición de trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir en trabajo la definición de fuerza eléctrica, ¿ok? Fuerza eléctrica está definida como Q por E, o sea, carga por campo eléctrico por distancia. Aquí se sustituyó fuerza eléctrica en la ecuación de trabajo. Aquí tenemos la diferencia de potencial, ¿sí? Entre las placas se relaciona con la variación de trabajo y con la carga mediante la expresión que tenemos aquí, ¿sí? Que ya anteriormente la vimos, ¿sí? La vimos. Y luego sustituimos la definición de trabajo, que es Q, o sea, carga por campo eléctrico por distancia entre carga, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Simplificamos las cargas y obtenemos la ecuación para calcular la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de potencial entre los puntos A y B
es igual al campo eléctrico por la distancia entre esos dos puntos. El concepto es potencial. Es un punto debido a varias cargas puntuales. Se calcula sumando algebraicamente los potenciales debido a cada carga. Para un potencial eléctrico de una carga puntual o potencial absoluto, es el potencial en un punto en relación con el infinito, y está dado por la siguiente expresión. Potencial eléctrico igual a la constante K por la carga entre la distancia del punto a la carga. Solamente la expresión esa y obtenemos el potencial eléctrico. Para potencial debido a varias cargas puntuales es la suma algebraica de todos los potenciales en ese punto, ¿sí? Si tenemos un punto y tenemos varias cargas puntuales, entonces solamente vamos a calcular cada potencial eléctrico y lo sumamos directamente con su signo correspondiente, ¿sí? Sumamos o restamos con su signo correspondiente, ¿sí? Eso es potencial debido a varias cargas puntuales. Esos serían los conceptos que vamos a relacionar con el tema de potencial eléctrico.